Gloria a Dios, seguimos con el programa. Bueno, estábamos compartiendo estas definiciones sobre estas cosas que uno viene hablando sobre que hay que tener cuidado hoy con este tipo de manipulaciones, ¿sí? A través de estos contextos que nosotros vemos. Hacía mención de cómo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos debatía a fondo sobre estos temas, ¿sí? Que fíjense que en estos relatos les costaba a ellos ver la verdad porque ellos estaban cegados en su propia convicción. Ellos estaban creídos de que realmente lo que ellos pronunciaban era la veracidad de las cosas. Entonces vemos acá cómo Pablo con mucho denuedo y autoridad de parte de Dios les contradecía lo que ellos creían y tenían por una verdad sublime. Bueno, vamos a seguir parte del programa que dejamos el viernes pasado y le voy a pedir, ¿quién tiene el verso 16? Yo. Lo compartimos en el nombre de Jesús. Apocalipsis 21:16. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Amén. ¿Y qué nos dice el 19? Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Bueno, estábamos compartiendo el viernes anterior la forma de lo que va a ser esta ciudad, la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y acá encontramos el direccionamiento para que nosotros tengamos una visión de lo que es la ciudad. Vieron que el hermano compartía que cuando se midió la ciudad con esa caña, esto tenía 12.000 estadios. La largura y la anchura de ellas son iguales. Imaginémonos que es un cubo, misma altura, mismo ancho, mismo largo, ¿sí? Pero ¿por qué hago mención de este versículo? Es porque nosotros acá estamos encontrando nuevamente el número 12. Y este número 12, 1000, presten atención, 12.000 estadios, tiene una conexión con lo que ahora vamos a ver. Nosotros que lo vemos que este número aparece muchas veces en un contexto de gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, es lo que hablábamos hace un momento, que necesitamos saber y conocer aquellas cosas que están por venir. Y acá se nos muestra un modelo de lo que esta ciudad sería. Pero recuerden que debido a que Jacob, se recuerdan que tenía 12 hijos, que son de donde salen las 12 tribus de Israel, ¿sí? También hay 12 profetas menores que salpican las escrituras en el Antiguo Testamento. Y en el Apocalipsis 12:1. Quiero que presten atención. 12:1. Vamos a compartir este versículo. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén. Otra vez vemos reflejado el número 12. Fíjense, recuerden los 24 ancianos, y 144.000 son múltiplos de 12. ¿Recuerdan los 144.000 sellados? 12 por 12, claro. Cuando el ángel le dice: no hagan daño a la tierra
hasta que no ni sean hasta que no sean sellados los 144. los 144, ¿sí? 12.000 de cada tribu. 12.000 de cada tribu. Vemos que en la confección de esta ciudad, vemos que fueron medidas, fueron las medidas que estamos compartiendo, y que Jerusalén tiene 12 cimientos, 12 puertas, 12.000 estadios, un árbol con 12 tipos de frutas, 12 veces al año comido. Y ahora, ¿por qué digo 12 veces al año comido? 12.000 veces al año nos da 144.000. Los números en la palabra de Dios no están así como al descuido. Acá realmente hay una conexión. Cuando aparecen estos números, nosotros nos da esta conexión de reino, de gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué aspecto es el que quiero compartir con ustedes? Es que en el libro del Apocalipsis vemos mucho simbolismo, pero cuando nosotros vemos este simbolismo nos quiere llevar a revelarnos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces, por eso vieron cuando yo les comparto, lean un versículo, y si lo tienen que leer 100 veces, léanlo en 100 veces. Denlo vuelta como quieran, pero léanlo hasta que entiendan cada una de las palabras. ¿Por qué? ¿En qué contexto? ¿Por qué se dijo? ¿En qué es lo que hace en mi vida espiritual, o hacia qué entendimiento me quiere llevar esta palabra? Estas son las preguntas que nosotros nos tenemos muchas veces que hacer. Bien, vemos, yo acá dije que tiene 12 tipos de frutas, 12 veces al año comido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Le voy a pedir a mi hermano que nos lea el capítulo 22 y el verso 1 y 2 para poder hacer un análisis sobre estos dos versículos. 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía de dentro de Dios y del Cordero, en medio de la calle y de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto, y sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora nosotros vemos este texto, vemos este versículo, y ahí finaliza el verso 2 con que es para la sanidad de las naciones. Yo dije que este árbol va a ser para la sanidad de las naciones y va a ser comido 12 veces por año, porque recordemos, nosotros cuando empezamos a hablar de lo que va a suceder en el milenio, recordemos que hablamos de distintos grupos. Amén. Hablamos de 4 grupos. El primer grupo somos nosotros, la iglesia, la cual vamos a ser arrebatada por el Señor, ¿sí? Vemos el grupo de los que van a llegar a la fe cuando vean al Señor. Amén. Estamos hablando direccionadamente hacia Israel. Vemos un tercer grupo, que son los que van a quedar, los que lleguen y aguanten hasta el final del tiempo, antes que se establezca el reino milenial, ¿sí? Y nosotros dimos un número sobre la información que encontramos en la palabra de Dios sobre cuando el Señor dice: bienaventurados los que lleguen a 1300, si no me equivoco, no quiero dar la cifra justa para no equivocarme, pero nosotros estuvimos hablando de que deberíamos de hacer un énfasis agregando los días que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que sumaban un número mayor al que
nosotros en la primera parte encontramos en la palabra de Dios. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que vemos que este árbol, de ahí van a nacer, de este grupo que aguante hasta el final. Sabemos que van a procrear en el milenio. La iglesia no lo va a hacer, porque la iglesia va a tener un cuerpo glorificado como el Señor. Ya no vamos a tener el cuerpo que hoy tenemos. Este cuerpo va a ser glorificado como el del Señor. Entonces, quienes procrearán sobre la tierra, lo estamos viendo en el tercer grupo. Tampoco vemos que aquellos que queden de Israel y que vean cuando el Señor venga visible por segunda vez, aquel grupo de judíos que queden en ese tiempo, ¿sí?, hasta ese momento, y vean al que traspasaron, no vemos en la palabra de Dios que vayan a recibir un cuerpo glorificado como la iglesia. Dice, bienaventurado a los que lleguen a los 1335 días. Amén. Bueno, gloria a Dios. Yo no quería dar justo el número justo. En este número nosotros encontramos 30 días que habíamos estado hablando, de 30 días de que Israel va a hacer luto cuando vean que era el Señor a quien habían crucificado, y 45 días que hablábamos que este número nos marca y nos hace énfasis de que significa redención. Amén. ¿Sí? Bueno, hacemos este análisis así por encima. Este ángel le muestra a Juan esta visión y me mostró que dice el trono de Dios. O sea que nos muestra que su origen es el trono de Dios. ¿Sí? Reconocer el gobierno de Dios. El Señor vino a enseñarnos cómo vivir. ¿Sí? Y en este plan perfecto que el Señor ha diseñado sobre la humanidad, porque sabemos que todo hecho fue por Él y sujeto a Él, en este plan que fue diseñado para todos nosotros, vemos este direccionamiento a través de la palabra de Dios, y vemos que el Señor nos muestra más de lo que tal vez nosotros, nuestros ojos a simple vista puedan ver. Por eso vuelvo a repetir que hablamos del libro del Apocalipsis con mucho simbolismo, pero cuando nos detenemos a comenzar a mirar con profundidad, entendemos, ¿sí?, para la gloria de Dios, lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Pero les voy a decir algo. El libro del Apocalipsis tiene mucha relación con el Antiguo Testamento, así que te doy una mala noticia. Si no conoces el Antiguo Testamento, muchas de las cosas que están escritas en el Nuevo no las vas a poder entender, porque en la palabra de Dios nada es desechable. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos en el verso 2? No habrá templo en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Nos habla de que de cada lado del río va a estar este árbol de la vida para sanidad de las naciones. 12 frutos, o sea, el año está compuesto por 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que debemos conocer que realmente uno necesita que comprender con profundidad para poder entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Vemos nosotros en la Escritura que muchas veces nos encontramos con aspectos de las Escrituras donde no la podemos relacionar ni entenderlas, porque no tenemos esa conexión con lo que hemos entendido y se nos ha mostrado en el Antiguo Testamento a través de las profecías y de los profetas que el Señor nos venía y nos viene mostrando a cada momento. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realmente nos introducimos en la palabra de Dios
no quitándola de contexto, sino yo siempre aconsejo leer el capítulo entero para saber en qué contexto, por qué y en qué momento se dijo. Tiene que estar esa particularidad en cuando nosotros nos convertimos de lectores de la palabra, ¿sí? Para poder entender por qué, ¿sí? ¿Qué es el aprovechamiento espiritual sobre ese texto mencionado? Ese es el tema que nosotros tenemos que tener siempre presentes y relevantes. Ahora bien, los que llegan a la fe en ese periodo, los que nacieron en el milenio, ellos son los que van a tomar sus hojas para la eternidad. Por eso va a estar este árbol de la vida. Por eso hacíamos deferencia de que la iglesia va a recibir este cuerpo glorificado que será como el Señor, seremos como el Señor. Y vemos que en este contexto, si no podemos entender esta parte de que va a haber un grupo que va a ser nacido en el milenio, que va a haber otro grupo que va a llegar a la fe en el último tiempo, vemos que hay una relación de por qué este árbol de la vida con estos 12 frutos, del cual nos menciona la palabra de Dios que es para la sanidad de las naciones. Vemos esta relación, pero si desconocemos esa parte, no podemos entender un árbol con 12 frutos como nos dice la Escritura. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Yo había notado en no sé si se los compartí, en el capítulo 7, también del libro del Apocalipsis, ¿sí? Y había... no. Tenemos... perdón. Queríamos que lean en el capítulo 21, si alguien lo tiene, al verso 7 y el 8. 7 y 8. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Estos versículos los quiero acoplar a lo que estábamos haciendo en el inicio, antes de ir a los cortes de la radio, sobre la sugerencia de cuando creemos que tenemos la verdad absoluta y estamos en contra de la verdad, porque desconocemos la verdad. Y esto sucede con este libro. Nosotros, al desconocer la verdad, no podemos realmente ver ampliamente lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Por eso, cuando leemos una parte, si no hemos leído lo otro, es como que la palabra de Dios, desde el primero hasta lo último, nos lleva en un solo contexto, porque todo tiene relación con todo. Esto es lo que quiero compartir, esta idea con ustedes. Todo tiene relación con todo, y vemos realmente esta aplicación que nosotros encontramos en todos estos sucesos que la Biblia y la palabra de Dios nos viene mostrando. Es como se ve en la Biblia la concordancia, que te está pasando del Nuevo Testamento, pero te está marcando lo que está escrito en el Viejo Testamento y también en el Nuevo. Amén, eso es lo que nosotros encontramos también, que hay un... Concordancia es... Hay un énfasis puesto sobre estos temas particulares que nosotros estamos analizando cada viernes conforme a la voluntad de Dios. Kevin, ¿hay una línea de comunicación? Sí. Tenemos el de Radio KM, que es el 223 68 64 433. Invitamos a los hermanos a que, si tienen alguna comentario, alguna duda, se puedan comunicar a través de este celular, ¿sí? Y dejen un mensaje que nosotros a la brevedad, conforme a la voluntad de Dios y a la guía del Espíritu Santo, les hablaremos en relación al tema que ustedes
tengan alguna duda o quieran saber de algo. Humildemente, como servidor de Dios, estamos para servir. También, ¿qué es lo que nosotros vemos en todo lo que nosotros hemos venido compartiendo hasta este día? Y vamos a desarrollar seguramente en el próximo. Tenemos el último capítulo del libro del Apocalipsis, que los invito a que también estén atentos a esa transmisión, porque necesitamos, como pueblo de Dios, valga la redundancia nuevamente, a entender que debemos de saber todas estas cosas. Debemos de saber. Así que también otra de las cosas que debemos de entender, los tiempos. Estuvimos analizando sobre los tiempos desde que va a comenzar la tribulación. Compartimos y yo hice una pregunta. ¿Ustedes creen que realmente los 7 años van a ser de tribulación? ¿No creen que realmente el enemigo está preparado para que en esta mitad de tiempo el mundo sea engañado? Ustedes realmente tienen que hacerse este tipo de preguntas. Sí, lo que hablaba de la mitad de los 3 años y medio, que iba a haber paz, la economía iba a progresar, todo iban a estar económicamente bien. Cuando nosotros vemos los 4 jinetes del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, estos 4 jinetes, hay uno de ellos que tiene la potestad de quitar la paz de la tierra. Entonces, cuando nosotros analizamos con profundidad los juicios que son mencionados a través de estos 4 jinetes, debemos de entender que el tiempo no es como tal vez muchos de ustedes han interpretado. Va a haber un tiempo de tranquilidad, ¿sí? Porque evidentemente el enemigo va a necesitar crear esta falsa tranquilidad en las naciones, en el pueblo. ¿Para qué? Para que puedan llegar todos a ser marcados por el anticristo, sabiendo que el que se deje marcar pierde toda posibilidad de salvación, ¿sí? Entonces vemos este despliegue de acontecimientos que nos va mostrando la veracidad y la finalidad por la cual se va a necesitar que este medio tiempo de 7, que son 3 años y medio, sean a consecuencia de una falsa paz. Entonces, vuelvo a repetir, como le compartí hace un momento, necesitamos entender, necesitamos conocer la veracidad a la luz de la palabra. Entonces, por eso analizamos desde de la clarificación del punto de las escrituras, que podamos ver todo este tipo de simbolismos que nos llevan a entender y comprender todos estos acontecimientos finales. No debemos vivir como iglesia sin la esperanza de que lo mejor está por venir, y será cuando el Señor Jesucristo reine sobre este mundo. Todos los reinos de esta tierra serán entregados al Señor. La palabra de Dios dice: Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros no anhelamos, si a nosotros realmente no se nos enciende nuestro interior con esta esperanza bendita que cada uno de nosotros tenemos, es porque realmente no anhelamos conocer al Señor. Y déjame decirte que como pueblo, como seguidor de Cristo, mi anhelo primordial en esta vida presente es poder llegar a conocer al Señor cara a cara. Entonces, si esto no nos impulsa a que realmente sigamos en este camino fervientemente, dispuestos, ¿sí?, a ser utilizados por Dios para toda buena obra, es porque realmente te voy a hacer una pregunta, no sé a qué Señor
puedas haber conocido. Estas son las cosas por las cuales vivimos. Estas son las cosas que tienen que impulsar nuestro día a día. Estas son las cosas que te tienen que dar esa esperanza, esta esperanza de reino. Y gobernaremos con el Señor. Nadie obvie esta parte. Seremos parte de aquellos que reinen sobre esta tierra. Entonces, si lo podés masticar a esto, te bendigo en el nombre del Señor, porque esto hay que masticarlo. Lo digo en el amor de Cristo, ¿no? Que esto realmente se haga en nosotros, parte de nosotros. Esto es una pasión, ¿sí? El Señor dice, la palabra de Dios, que busca a quienes adoren en espíritu y en verdad. Y si no tenemos ese sentir, es porque todavía nos falta este impulso, que aún dice la palabra de Dios que debemos animarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que nos esforcemos y que seamos valientes, porque este periodo que vendrá será la excelencia de todo lo que nosotros podamos haber vivido o imaginado que iríamos a vivir. Hermanos, yo me despido con la paz del Señor. Gracias, hermano Fabián, gracias, hermano Kevin, a la hermana Estrella, gracias. Dios los bendiga y el próximo viernes, conforme a la voluntad de Dios, estaremos nuevamente aquí. Amén. Saludamos a la amada audiencia. Espero que les haya gustado este programa hermoso que el Señor nos ha brindado a toda la audiencia de RKM. Nos encontramos el próximo viernes. Kevin, que te bendiga. Sí, bendiciones. Por un lado agradecerle al Señor por obrar en mi vida de la manera que lo viene haciendo, por darme la fortaleza día a día para seguir cambiando mi vida. La verdad que estoy muy agradecido con Él, la gloria y la gracia es de Él. Y pedirle por las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que se encuentran viviendo en las calles, al igual que las personas que padecen esta problemática de la adicción, ¿no? Que es tan dolorosa y triste. Así que bendiciones para todos. Amén, bendiciones.